Muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a un curso de Milagros Universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior, dirigida por Jesús y organizada gracias al amoroso servicio de hermanos y hermanas de distintos países, que somos uno y que son uno. Bienvenidos a disfrutar de este precioso momento. Hoy los acompañamos en el soporte técnico con todo nuestro amor. Urpi, desde Lima, Perú, nos acompaña en el chat y con los ingresos. Gracias, mi amada Urpi. Oscar, desde Bogotá, Colombia, se encontrará transmitiendo por YouTube y él estará también acompañándonos en el chat, acompañando en el chat a todos de YouTube. También hoy tenemos un poderoso equipo de luz que nos acompaña y que acompaña a David, Marina, Vicky, Diana, que ayudarán con la traducción durante la sesión y con las preguntas si las hay. Y también Meli, que nos compartirá información aquí en el chat. Gracias, 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 gracias. Y quien les habla, María Laura Carosella, de Buenos Aires, Argentina. Feliz de estar con todos y cada uno de ustedes. Hoy con nosotros el maestro David Hofmeister. Es un gran honor el tema que hoy nos trae David. Today we have with us David Hofmeister. It's a really beautiful theme that we have today for all of us. El tema que hoy nos comparte es: la confianza podría resolver cualquier problema ahora mismo. The theme is trust will settle every problem now. Es un honor, David, tenerte con nosotros. Gracias, gracias, gracias por traernos tu luz, tu amor. El micrófono es todo tuyo. And it's an honor to have you with all of us, David. Your light, your bliss. It's really beautiful to have you with all of us today. Thank you. Gracias, gracias. Well, welcome, everyone. Thank you, Maria, for that kind introduction. Bienvenidos a todos y gracias, María Laura, por esa introducción tan amable. What a wonderful opportunity we have to join together in the presence of God's love. Qué maravillosa oportunidad que tenemos para unirnos todos en la presencia del amor de Dios. And even though the ego made up a very tricky world of opposites to try to block us from love, Y aunque el ego fabricó un mundo muy engañoso de opuestos para intentar bloquear el amor, we are all succeeding in releasing this block. todos estamos teniendo mucho éxito en liberar estos obstáculos. Each moment of each day, our prayer for God grows deeper. Cada momento de cada día nuestra oración por Dios se profundiza. Each moment, our faith grows larger, our trust grows stronger. Cada momento nuestra fe crece, nuestra confianza se fortalece. And the will of God is our destiny to know our happiness. Y la voluntad de Dios es nuestro destino, conocer nuestra felicidad. So even though the world was made by the ego in hatred to picture unhappiness, Y aunque el mundo fue inventado por el ego para mostrar la infelicidad, every day we wake up, we say, what do I know? cada día nos despertamos y decimos, ¿qué sé yo? What do I know about anything of this world? ¿Qué sé yo acerca de nada acerca de este mundo? But God is with me in my heart, Pero Dios está conmigo en mi corazón. and love is with me in my heart. Y el amor está conmigo en mi corazón. And today's topic is all about trust. Y el tema del día de hoy es todo acerca de la confianza. It's such an amazing topic because it's telling us that if we trust, our problems are gone. Es un tema tan maravilloso porque nos dice que si confiamos, nuestros problemas se van. Not gone in the future, gone right now. No que se van a ir en el futuro, sino que se van ahora mismo. The power of our mind is so strong that when we trust the Holy Spirit,
we feel the immediate peace wash over us. El poder de nuestra mente es tan fuerte que cuando confiamos en el Espíritu Santo podemos sentir cómo la paz inmediata nos lava toda la mente. It gets so strong that sometimes when people ask me about the future, I just burst into laughter. Se vuelve tan fuerte esa paz que cuando las personas me preguntan acerca del futuro, yo simplemente me río. The future is not in my hands. El futuro no está en mis manos. I have no desire to control the future or predict the future. No tengo ningún deseo de saber el futuro o predecir el futuro. And the future is just an invention of the ego to keep us from this present moment of love. Y el futuro es una invención del ego para que no sintamos el amor presente. So in the parable of David, I was raised Christian. Entonces, en la parábola de David, yo fui criado cristiano. I spent my Sundays going to Sunday school and to church. Los domingos iba a la escuela de la iglesia y a la iglesia. Some of my summers I spent with my sister going to Bible school, Bible camp. Algunos de los veranos yo iba con mi hermana a unos campamentos de la Biblia. And so I had a strong basis in my family and my community is a faith in God. Entonces tengo una base muy fuerte de mi comunidad, de mi familia, tener a Dios como una base. But when I got to university, I thought, well, maybe I should just question everything I believe and not just accept what my parents taught me. Pero cuando llegué a la universidad empecé a pensar, quizá tengo que cuestionar todo lo que he creído y no solo aceptar lo que mis padres me han enseñado. So I read many spiritual philosophies, looked into many religions, all the kind of searching. Entonces busqué muchas filosofías, religiones, buscando algo. And I think God and the angels and Jesus were laughing at me doing all this searching. Y creo que Dios, los ángeles, Jesús, todos se estaban riendo con toda esta búsqueda que estaba realizando. Look at him, he's searching so far and wide, he's exhausted. Míralo, está buscando por tantas partes que se está sintiendo exhausto ahora. So then Jesus finally made it simple. He said, just pick your path and go deep. Y luego Jesús simplemente dijo, elige tu camino y ve profundo en ese camino. Jesus said, I don't want you to become a religious scholar. I just want you to be happy. Él dijo, no quiero que te conviertas en un erudita religioso, solo quiero que seas feliz. I want you to find the simple peace of the present moment. Quiero que encuentres la paz tan simple del momento presente. Stop searching around the world in books and many places and let me instruct you. Deja de buscar en tantos lugares y deja que yo te instruya. And the number one teaching from Jesus is trust in the Holy Spirit in this moment. Y la principal enseñanza de Jesús es confía en el Espíritu Santo en este momento. Don't worry about tomorrow and don't keep going back to the past. No te preocupes acerca del mañana y no sigas yendo al pasado. Let your faith and trust grow strong in this moment. Deja que tu fe y confianza se fortalezca en este momento. And if I try to speak of all the miracles that I've experienced in the last 36 years, Y si intento hablar acerca de todos los milagros que he experimentado en los últimos 36 años, I couldn't put it in 1,000 books or even 100 movies. no podría ponerlos en 1000 libros o 100 películas. It's just been so miraculous. Ha sido tan milagroso. One step leading to the next, Un paso que lleva al otro paso, a otro paso, not needing to have a future plan, sin tener que tener un futuro planeado, not needing to analyze alternatives. sin tener que analizar alternativas. Jesus just laughs. He says, why do you keep analyzing when I'm giving you the instructions right now? Jesús se ríe y dice, ¿por qué sigues analizando si te estoy dando las instrucciones ahora mismo? All this analysis just gave you a paralysis. Todo este análisis te dio parálisis. And
you were just spinning your wheels, asking all these questions about the world. Y estaba girando en una rueda haciendo todas estas preguntas acerca del mundo. Jesus said, the whole world is false, but it's all built on beliefs. Jesús dice, todo el mundo es falso, pero está construido en creencias. So he said, why not listen to me and let me help you undo these false beliefs? Entonces él dice, ¿por qué no me escuchas a mí? Te voy a ayudar a deshacer todas estas creencias falsas. I said, well, that sounds good, but I have to be practical. Y yo digo, bueno, eso suena bien, pero tengo que ser práctico. And Jesus said, oh, I'm very practical. I will handle everything for you. Y Jesús dice, yo soy muy práctico, yo me voy a ocupar de absolutamente todo para ti. You give me your finances, you give me your relationships, you give me all your problems. Y él me dice, dame todas tus finanzas, todas tus relaciones, dame todos tus problemas And you give me your trust. y dame tu confianza. And let me show you the way. Y deja que yo te muestre el camino. Because what you have tried in the past has not worked. Porque lo que has intentado en el pasado no ha funcionado. And you should see that your own best efforts did not make you happy. Y tienes que ver que tus mejores esfuerzos no te han hecho feliz. So I was very happy when I read in A Course in Miracles, Entonces estaba tan feliz cuando leí en el curso de milagros. resign now as your own teacher. Renuncia ahora como tu propio maestro. He says you have taught what you are, Él dice, tú has enseñado lo que tú eres, but you have not allowed what you are to teach you. pero no has permitido que lo que tú eres te enseñe a ti. You've been so focused on this body image and this worldly self-concept Has estado tan enfocado en esta imagen corporal y en este mundo that you failed to step back and be humble and listen to the voice within. que has fallado en hacerte un lado, ser humilde y escuchar a la voz que se encuentra dentro de ti. So one of the keys to trusting in the Holy Spirit is to resign now as your own teacher. Entonces, una de las claves para escuchar al Espíritu Santo es renunciar ahora mismo como tu propio maestro. And just admit, I have an internal teacher that is much better than the ego, Y admitir, tengo un maestro interno que es mucho mejor que el ego, that loves me so, so dearly. que me ama tanto. And then when you begin to trust, already you start to feel the immediate happiness come. Y cuando empiezas a confiar, empiezas a sentir cómo la felicidad viene de manera inmediata. You can say, I don't know, but there is one within me who does know. Puedes decir, yo no sé, pero hay alguien dentro de mí que sí sabe. And you can always tell that you're following the Holy Spirit when you feel joy. Y siempre puedes ver que estás siguiendo al Espíritu Santo cuando sientes felicidad, When you feel happy. cuando te sientes feliz. I was just reading what Anna and Ken had written today. Ken's beautiful post this morning, Hoy trip to Paris. estaba leyendo una publicación que realizaron Ken y Ana acerca de su viaje a París. He was saying he was told there's a word in Japanese for the joy of the joy. Le dijeron que había una palabra en japonés para describir la felicidad de la felicidad. And that's a joy without any reason in the world. Y esa es la felicidad sin razón en el mundo. Leave it to the Japanese to invent a word for that. Tienen que ser los japoneses quienes inventan una palabra para eso. In English, we have so many words. Happy for no earthly reason. En inglés tenemos tantas palabras como razón sin una razón en la tierra. We could invent a word in English and Spanish, just we. Podemos inventar una palabra en inglés y en español. Uy, I'm cluelessly happy. no tengo ni idea acerca de nada, estoy feliz. I'm happy even without the world, I'm happy. Sin el mundo, soy feliz. So one day the world will disappear anyway. Un día el mundo va a desaparecer de todas maneras. So we might as well have a happy dream while we're watching it.
Entonces, ¿por qué no tener un sueño feliz mientras que lo estamos observando? And that just means we cannot judge it. Y eso quiere decir que no lo podemos juzgar. We cannot judge it as good or bad. No lo podemos juzgar como bueno o malo. It's not getting worse and it's not getting any better either. No está empeorando o mejorando tampoco. An illusion is not subject to judgment Una ilusión no está sujeta al juicio, because the word illusion means false. porque la palabra ilusión quiere decir falso. Why would you break the false up into different pieces and say some are good false and some are bad false? ¿Por qué romperías lo falso en varios pedazos y decir algunos falsos son buenos y algunos falsos son malos? When false is false. Cuando falso es falso. What the five senses seem to show us will not last forever. Lo que los 5 sentidos parecen mostrarnos no durará por siempre. And maybe you don't like the word false or illusion. Y quizá no te gusta la palabra falso o ilusión. Try a different word from Jesus. Intenta una palabra distinta de Jesús. Temporary. Temporario. The world is temporary El mundo es temporario. and God is eternal Y Dios es eterno. and Christ is eternal. Y Cristo es eterno. So we shouldn't get too upset about the temporary. Entonces no deberíamos disgustarnos acerca de lo temporario. It's passing away. Está pasando. It's always passing. Siempre está pasando. It never stays. Nunca se queda. But the presence of love always stays in our heart. Pero la presencia del amor siempre está en nuestro corazón. And with this presence of love, we have dominion over the world. Y con esta presencia de amor tenemos dominio por sobre el mundo. That's what Jesus told us in the Bible. Eso es lo que Jesús nos enseña en la Biblia. Be happy, I have overcome the world. Alégrate, he vencido al mundo. And then he tells us in A Course in Miracles, Y luego nos dice en el curso de milagros, when I awoke, you were with me. cuando yo desperté, tú estabas conmigo. We're all the same light. Todos somos la misma luz. That's cause for joy and happiness. Esa es una gran causa para felicidad y la dicha. It's a cause for celebration. Es causa para la celebración. And you realize you cannot mess it up. Y te das cuenta que no puedes estropearlo. You cannot really make a serious mistake No puedes realmente hacer una equivocación seria, because with the Holy Spirit, all mistakes have been corrected at the same moment. porque con el Espíritu Santo toda la equivocación ha sido corregida en el mismo momento. If you look at human behavior, you always see something that's imperfect. Siempre cuando ves el comportamiento humano puedes ver algo que es imperfecto, But God did not create the body. pero Dios no creó el cuerpo, God did not create behavior. Dios no creó el comportamiento, God is a creator of spirit. Dios es creador del Espíritu. And this spirit is such a bright light Y este Espíritu es una luz tan brillante that you can try to cover it, but you can't put the light out. que puedes intentar cubrirla, pero no puedes apagar esa luz. The light is just waiting to be remembered. La luz está esperando ser recordada. And each day we devote to miracles. Y cada día le damos la devoción a los milagros. They are expressions of love in our mind Son expresiones de amor en nuestra mente that are inspired by the Holy Spirit, que son inspiradas por el Espíritu Santo, but they simply show us the false as false. pero simplemente nos muestran lo falso como lo falso. Really, the Holy Spirit's function is to bring our mind into revelation, Realmente la función del Espíritu Santo es llevar a nuestra mente hacia la revelación, where we have a direct contact with the light, donde tenemos un contacto directo con la luz, a direct experience of God. una experiencia directa de Dios. And the miracles are just little glimpses that the world is false. Y los milagros son pequeños vistazos que nos muestran que el mundo es falso. When the mind sees the world as false, it's just very peaceful and restful. Cuando la mente ve el mundo como falso, se encuentra en paz y en descanso, Because it's not trying to improve anything or escape anything.
porque no está tratando de mejorar algo o escaparse de nada. If you want the most simple definition of a miracle, Si quieres la definición más simple del milagro, it's to join with the Holy Spirit and see the false as false, es unirse con el Espíritu Santo y ver lo falso como lo falso, because that brings an immediate rest to the mind. porque eso trae un descanso inmediato a la mente. And so we need to build our trust in the Holy Spirit. Entonces tenemos que construir nuestra confianza en el Espíritu Santo. The Holy Spirit's job is to convince us that we are safe and secure. El trabajo del Espíritu Santo es convencernos de que estamos a salvo y hacernos sentir seguros. And in order to be convinced, we have to simply see that our body is not our reality. Y para poder sentir eso tenemos que ver que nuestro cuerpo no es nuestra realidad. That we have no responsibility to puff up our personality, Y que no tenemos una responsabilidad de engrandecer nuestra personalidad, because that is the ego's plan of salvation. porque ese es el plan del ego para la salvación. Make yourself a better person Hazte a ti mismo una mejor persona so that you'll feel worthy of love. para poder sentirte que te mereces el amor. But God already created us in spirit, and we are worthy of love Pero Dios ya nos creó en espíritu y nos merecemos el amor, because of our spiritual reality. porque esta es nuestra realidad espiritual. Spirit does not need to be improved. El espíritu no tiene que ser mejorado. When we go to the bookstore and we look at the huge self-help section, Cuando vamos a una librería y vemos toda la sección de autoayuda, Jesus is laughing in our mind and he's saying, I am the self and I offer the help. Jesús dice, yo soy el ser y yo te estoy ofreciendo ayudarte. You don't need to make a better personality. I already know that we're spirit. No necesitas mejorar tu personalidad, yo ya sé que somos espíritu. So it's more of forgiving the world of images so we can accept our light as the Christ. Entonces es acerca de perdonar el mundo de imágenes para aceptar nuestra luz como Cristo. A couple days ago, I did a session with a group in Brazil. Un par de días atrás di una sesión con un grupo en Brasil. And near the end of the session, there was a woman who said, can I ask a very important question? Y casi al final de la sesión hubo una mujer que dijo, ¿puedo hacer una pregunta muy importante? She said, the more I practice A Course in Miracles, Y dijo, cuanto más practico el curso de milagros, the less I become interested in this world and the issues of this world. menos me interesa este mundo y los problemas de este mundo. She said, is this normal? Y dijo, ¿es esto normal? And I laughed and I said, yes, this is the direction that Jesus takes you in. Y yo me reí y dije, sí, esta es la dirección en la que estás llevándote Jesús. And the world is only symbols that the Holy Spirit can use Y el mundo son solo símbolos que el Espíritu Santo puede utilizar so that you can offer a blessing, para que puedas ofrecer una bendición, so that you can be lighthearted. para que puedas tener ligereza de corazón, You can let the Spirit's humor come through. para que puedas dejar que el humor del Espíritu Santo venga a través de ti. You can always offer the Spirit's soothing comfort. Siempre puedes ofrecer el consuelo del Espíritu, Because little by little, you learn not to take the images seriously. porque poco a poco aprendes a no tomarte las imágenes de manera seria. People say, how can I be in the world but not of it? Las personas dicen, ¿cómo puedo estar en el mundo pero no ser del mundo? And I say, when you trust the Holy Spirit, you know that you are not of this world. Y yo digo, cuando confías en el Espíritu Santo, tú sabes que tú no eres de este mundo. You find yourself laughing at just about everything. Te encuentras a ti mismo riéndote de todo. You don't need a comedian or a joke to make you laugh. You just need the Holy Spirit to make you laugh. No necesitas un comediante para reírte, o una broma, solo necesitas al Espíritu Santo para reír.
I have found in these 36 years that Jesus is very comical. He encontrado en estos últimos años que Jesús es muy cómico. Whenever I was very serious, I would look to Jesus and he was laughing. Cuando yo tenía tanta seriedad, miraba a Jesús y él siempre se estaba riendo. I'd say, "What's so funny?" Y yo decía, ¿qué es tan gracioso? Jesus said, "Everything about this world is funny." Y Jesús decía, todo acerca de este mundo es gracioso. But the crazy thing is, why do you believe it? Pero lo loco es, ¿por qué tú crees en él? I've been instructing you and everyone else for 2,000 years. Te he instruido a ti y a todos los demás también por 2000 años. I wish you would join me in the laughter. Desearía que te unas a mí en la risa. Join me in the happiness. Únete a mí en la felicidad. Join me in the love. Únete a mí en el amor. Yeah. So I feel that this topic for today is the most important topic in A Course in Miracles. Entonces siento que el tema del día de hoy es el tema más importante en el curso de milagros. Even though your self-concept may start to look like it's falling apart, Aunque puede parecer que tu autoconcepto se está desmoronando, the lesson is always a deepening in trust. la lección siempre es profundizar en la confianza. There was a very famous song sung by a singer named Grace Flick. Hubo una canción muy famosa cantada por una cantante llamada Grace Flick. And her famous line in the song, Y la línea famosa en su canción, "Let the world around us just fall apart. deja que el mundo alrededor nuestro se desmorone. Baby, we can make it if we're heart to heart." Bebé, lo vamos a poder lograr si estamos corazón a corazón. Yeah. My heart just burst in love every time I hear that line, Mi corazón estalla de amor cada vez que escucho esa línea. because it's really the spirit of Jesus saying, let your self-concept crack up and fall apart. Porque es Jesús diciendo, deja que tu autoconcepto se quiebre y se desmorone. Like in the fairy tale, the Humpty Dumpty about the big egg. Como en el cuento de hadas de Humpty Dumpty acerca de ese huevo. Yeah, the egg of Humpty Dumpty falls off the wall and crashes. El huevo de Humpty Dumpty se cae de una pared y se rompe. And it's impossible to put the egg back together again. Y es imposible unir de regreso a Humpty Dumpty. Jesus says, don't you find that funny? Y Jesús dice, ¿no encuentras eso gracioso? I said, yeah, I'm beginning to see that is a very funny fairy tale. Y yo digo, sí, ese es un cuento de hadas muy gracioso. Yeah. Because our spirit can never crack up. Porque el espíritu jamás se puede romper. Our spirit is one love, El espíritu es un amor, one life, una vida, one joy, una felicidad. and nothing can touch that joy. Y nada puede tocar esa felicidad. So my time today is a little more brief than usual. Entonces el tiempo que tengo el día de hoy es un poco más breve que el usual. So I want to open it up to either written questions that Maria has or live questions that anybody has. Entonces quiero abrir la sesión ahora mismo para preguntas escritas que pueda haber recopilado María o una pregunta en vivo que uno pueda tener. Acá, Marina, tenemos a Jasmine que levantó la mano y ahí le abrimos el micrófono. Okay, we have Jasmine and we are opening her mic now. Hi, everybody. Hi, David. How are you today? Hola a todos, hola David, ¿cómo están todos? Muy lindo It's a- conocerte. It's a pleasure for me to be here today. Es un Um, placer. Gracias. Voy a hablar en español porque me es un poquito más fácil. I'm gonna Quisiera speak comen- in English, in Spanish. It's a little easier for me. Gracias. Quisiera preguntarte, David. Soy mamá, tengo 2 hijos y trabajo para sostener a mi familia. David, I wanted to ask you, I'm a mom, I have 2 kids, and I work to sustain my family. Y muchas veces me veo abrumada por el tema de que a veces dudo si va a llegar a mí el recurso y me gusta mucho darle lo mejor a mi familia y a veces siento que
porque pues me estreso de más. Llevo 10 años estudiando el curso de milagros, pero aún así a veces me siento culpable porque me atrae el dinero, pero también me atrae la paz. Entonces estoy en ese dilema. I feel overwhelmed because I have to give to my family and I feel very stressed. I've been studying the course for the past 10 years and I feel a lot of guilt towards the attraction that I have towards money. Yasmin, no se te puede oír. Sí. Y pues mi pregunta es esa, o sea, ¿cómo puedo vivir en este mundo aceptando que todo me es dado, pero sin sentirme culpable por querer tener el dinero necesario para todo lo que yo necesito y mi familia necesita? My question is that how do I trust that all the resources are being given to me without me worrying? Yeah, about money and finances. Yeah. Thank you, Yasmin. Yeah, the biggest trick of the ego is to sponsor a sense of scarcity and lack in our hearts. El truco más grande del ego es sponsorear una creencia de escasez en nuestra mente y corazón. And so the ego made this world out of hatred to reflect its own belief in lack. Entonces el ego inventó este mundo y fue hecho en odio para reflejar su propia creencia en carencia. So when we seem to fall asleep and forget God, we have a major amnesia, a major forgetting of heaven. Entonces cuando parecemos dormir y olvidar a Dios, tenemos una enorme amnesia, nos olvidamos del cielo. And the ego has invented a world which seems to have lack and need, and also has things like money to reinforce this belief in separation. Y el mundo parece tener carencia y también dinero para reforzar esta creencia en la separación. And I went through a very similar experience when I was in university for 10 years, and I took out student loans to pay for my university. Yo tuve una situación similar cuando pasé 10 años en la universidad y tuve que tomar préstamos para poder estudiar. And so when the Course in Miracles came to me, I was talking a lot to Jesus, saying, I love what you're telling me, but I have debts. Entonces cuando llegó el curso de milagros a mi vida, yo estaba hablando con Jesús y decía, amo de lo que estás hablando, pero tengo deudas. And I told Jesus, I said, I can't go into the backyard because money does not grow on trees. Y le decía a Jesús, no puedo simplemente ir al patio trasero porque el dinero no crece en los árboles. And Jesus said, I know that you believe that, but I will still find you a work that you can learn to forgive. Y él dijo, yo sé que todavía tú crees en eso, entonces te voy a ayudar a encontrar un trabajo que te ayude a perdonar. So, like myself, you have lessons in your family and in your employment that are very strong lessons of undoing the belief in lack. Entonces, como yo tuve que hacerlo, tú tienes lecciones en tu familia y en tu lugar de empleo que te van a ayudar a deshacer tu creencia en la carencia. And I can see that this is very intense for you to study A Course in Miracles and to face those challenges every day. Y puedo ver que es muy intenso para ti estudiar el curso de milagros y enfrentar esos desafíos de manera diaria. What I learned was Jesus was helping open me up to clearer guidance and a clearer receptivity to my intuition. Lo que empecé a ver es que Jesús me estaba abriendo para poder recibir la guía más clara y poder conectarme con la intuición de manera más clara.
Jesus can see our ego belief system so clear, and he knows exactly how to undo this belief system. Jesús puede ver nuestro sistema de creencias del ego de manera tan clara y Él puede ayudarnos a deshacer ese sistema de creencias. Ujú. So when you go to work and you're practicing your Course in Miracles workbook lessons, Entonces, cuando vayas al trabajo y estés practicando la lección del curso de milagros, really what your heart is saying is Holy Spirit, be with me throughout the day. realmente lo que tu corazón está diciendo es, Espíritu Santo, quédate conmigo durante todo el día. Ujú. Help me navigate this day with your lesson that you have given me in the morning. Ayúdame a navegar este día con la lección que tú me has dado por la mañana. And it will still seem intense. It was intense for me. Y va a seguir siendo intenso, fue intenso para mí. Jesus gave me a series of jobs to pay off my debt, and they were really intense forgiveness experiences. Jesús me dio trabajos para poder pagar mis deudas y fueron experiencias muy intensas de perdón. Ujú. I had been also very shy, so he was having me stand up in front of classes and let him teach the class through me. Y también yo era muy tímido en ese momento y él me estaba haciendo parar en medio de las clases y dejar que él enseñara la clase a través de mí. He got me a job teaching psychology at an art institute in Cincinnati. Él me dio un trabajo para enseñar psicología en un instituto de arte. And he said, this will help pay off your debts, but will also grow your trust. Y él dijo, esto va a ayudar a que tú pagues tus deudas, pero también va a ayudar a fortalecer tu confianza. So I went to prepare for this class, and I asked the man in charge, how long is the class? Entonces me empecé a preparar para esta clase y le pregunté al hombre a cargo, ¿cuánto va a durar esta clase? He said, it's only one day a week, but it's 4 hours long. Él dijo, es solo un día a la semana, pero dura 4 horas. I thought, I'm so shy, I have to stand up in front of the students for 4 hours in a row. Y yo dije, yo soy tan tímido, tengo que pararme enfrente de estudiantes por 4 horas seguidas. And I said to Jesus, this is crazy. These are art students. These are not psychology students or philosophy students or religious students. Y yo le dije, Jesús, esto es una locura, estos son estudiantes de artes, no son estudiantes de psicología o religiosos. And Jesus said, no, I know how to reach them, but you have to let me speak through you to them. Y él me dijo, yo sé cómo llegar a ellos, pero tú tienes que dejar que yo hable a través de ti para llegar a ellos. And then he said, I'm going to show full-length movies during the class and explain forgiveness through the movies. Y luego me dijo, voy a mostrar una película a través de toda la clase y explicar el perdón a través de la película. He said, because they're art students and they really relate more to the images in the movie. Porque son estudiantes de artes y se relacionan más con las imágenes en la película. These are not student therapists. These are art students, and I will teach you how to reach their hearts. Estos no son estudiantes de terapia, son estudiantes de arte y yo voy a enseñarte a llegar a sus corazones. So when you go to work, just remember it's entirely for the forgiveness practice for your mind. Entonces recuerda cuando vayas al trabajo que eso es puramente para tu práctica del perdón. And yes, the money still serves and helps your family, but it's not your primary reason for going to work. Y sí, el dinero va a ayudarte a ti y a tu familia, pero no va a ser la razón principal por la cual tú vas a trabajar. Okay. Thank you, Yasmin. Gracias, Yasmin. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you, Marina. Bueno, acá tenemos, no sé tu nombre, iPhone, si puedes presentarte, gracias. Okay, I don't know your Discúlpame, name, mi nombre, iPhone. Yes. mi nombre es Julián. Un saludo a todos. ¿Cómo están? My name is Julian. Hi to everybody. How are you? Hi, Julian. Hola, Julián. Mira,
Gracias a ustedes comencé a profundizar en un curso de milagros y entre eso aprendí que el cuerpo no es real. Thank you. Thank you to you. I went deeper with the Course in Miracles and saw that the body isn't real. Aún así, pues hace poco presenté una enfermedad muy extraña que ni los médicos hasta el momento han logrado entender qué es. Even with that, I've presented with a strange illness that even the doctors are not aware of what it is. Justo parando para un viaje al exterior, a vivir un tiempo y a prepararme en nuevos caminos, en nuevas circunstancias. Just at the same time that I'm getting prepared to go abroad and to go to live a new life in a new way of life. Además, soy músico y trabajo con mi cuerpo. El cuerpo es una extensión, como un instrumento más, y justo la mano fue la que se vio afectada. And at the same time, I'm a musician and I use my body, and the hand is the one that's been affected. Perdí algo muy pequeño, el movimiento de la falange del dedo. Pues yo aquí puedo doblar, pero aquí no se puede doblar ese pequeño falange. Here, I'm not able to move my phalange here on my thumb. It's just a little bit, but I'm unable to move it. Es muy importante para agarrar esa falange. Uno agarra objetos y me hace preguntar por qué algo tan pequeño y hasta el momento para los médicos tan desconocido se me presenta en mi vida. It's something so small, something that helps you to grab things. And I'm just wondering why something so small has presented itself. Sé que no es real y sé que esto no me está pasando en realidad. Aún así le corrí a los médicos para entender qué me pasaba y los especialistas no han logrado entender qué me pasa porque estoy bien. Físicamente estoy bien, neurológica y muscularmente. I know that this isn't real, but yet I went to the doctors to find out what this is. I'm okay neurologically and muscularly. Todos los días hablo con Dios, con el Espíritu Santo y le pregunto, ¿qué es eso tan pequeño en mi vida que tengo que cambiar? Porque también aquí es algo muy pequeño, pero que tiene una gran trascendencia y trato de confiar. Es entregarle a Dios esa confianza de que algo me tengo que aprender de esta situación, pero es extraño, sé que no es real, pero es muy complejo vivir en una situación como esta. Every day I ask the Holy Spirit, what is this small lesson here that I'm supposed to learn? This is something small, but the lesson I would like to get it. Yeah. Y bueno, gracias David por permitirme este espacio. Un abrazo bien grande. Thank you for Thank you. permitting me this space, David. Thank you, Big Julia. hug. Well, above all, Jesus wants us to come within our mind very, very deeply. Por encima de todas las cosas, Jesús quiere que vayamos hacia nuestra mente de manera muy profunda. And the Holy Spirit must get our attention with something like what's going on with your hand and your thumb. Y el Espíritu Santo tiene que agarrar o capturar nuestra atención, como lo que está sucediendo con tu dedo o con tu mano. Because it's so central to the Julian self-concept of being a musician. It's absolutely essential to that mask. Porque es tan central al autoconcepto de Julián, que Julián es un músico, es tan central al autoconcepto de Julián. Recently, I did a series that was made in Turkey. I did a healing session on 8 episodes. Recientemente hice talleres de películas los sábados a través de una serie turca, eran 8 episodios. And in these episodes, one of the main characters is a woman who is a surgeon. Y en uno de estos episodios hay una mujer que es una cirujana. And her name is Ada. Y su nombre es Ada. And mysteriously, her right hand starts shaking with anxiety and tremors. Y de manera muy misteriosa, su mano empieza a temblar con ansiedad y tenía temblores. And as a surgeon, she relies on her hand just as much as you rely on your hand as a musician. Y como una cirujana, ella dependía mucho de su mano, como tú dependes mucho de tu mano como un músico.
And basically, I used all 8 episodes to show the Spirit help Ada get in touch with her unconscious beliefs. Y durante los 8 episodios yo mostré a través de Ada cómo esto ayudó a que ella se ponga en contacto con sus creencias inconscientes. At the beginning episodes, she's very proud as a surgeon, and she's very much lecturing her 2 best friends on how they need to learn how important medicine is and the medical model. Al principio ella estaba muy orgullosa y trataba de enseñarles a sus 2 amigas cómo deberían depender en el modelo médico. But by the final episode, Ada's heart opens up and she starts to humbly see how deep the healing journey goes. Pero para los episodios finales, el corazón de Ada empieza a abrirse y empieza a darse cuenta qué tan profundo es este camino espiritual. So if I believe you can go onto the YouTube channel that we have, it's in Spanish, and just listen to the 4 episodes I did, because there's so much depth. So it's so profound, the healing journey that we're on. Entonces tú puedes ir al canal de YouTube y ahí están los comentarios que hice en 4 partes y eso va a ser de mucha utilidad para ver qué tan profunda es esta sanación. And the reason that this condition seems so mysterious to the doctors is because Jesus wants you to come inside very deeply and experience a very deep healing. Y la razón por la cual es que esta condición es tan misteriosa es porque Jesús quiere que vayas hacia adentro y experimentes una gran sanación. Yeah. So thank you. Así que gracias. Muchas gracias. Bueno, Pau, subía, si podés encender tu cámara. Gracias. Hola David, hola Marina. Hola. Hi, David. Hi, Marina. Qué emoción, fue todo en un segundo y entré al Zoom y pude, pensé en hacer la pregunta y justo me dijo que podía hablar, así que estoy muy feliz. What excitement. I just came into Zoom and then they told me that I can ask the question and I'm very happy. Bueno, primero muchas gracias y mi pregunta es la siguiente. Thank you very much. I have the following question. Siento que tengo la respuesta del espíritu en torno a mi cuerpo, pero tengo muy mala relación con la comida. I feel I have the Holy Spirit's answer with respect to my body, but I have a question regarding the food. Pero es algo que no puedo controlar, simplemente es como que no me gusta comer, no me gusta tener horarios para comer y siento que eso es como que mi cuerpo está engordando y engordando y engordando y digo, ¿por qué engorda tanto si no como? Yeah, I feel that I have a dislike to food. I don't have a set time that I like to eat and an interest in food, and yet my body keeps on getting fatter and fatter. Y trato de ver todos estos pensamientos de ataque acerca de que siento esa como vanidad acerca del cuerpo y trato de entregar todo esto, pero siento que I keep looking at the attack thoughts and looking at the beliefs in the vanity and the body, but I feel that. Pero siento que no puedo ver más allá. Siento que si necesito bajar de peso o no estoy cómoda con mi cuerpo, tengo que comer y entrar en el tema de los horarios y siento como que digo, pero ya no quiero identificarme con el cuerpo, no quiero tener horarios, no quiero estar pendiente de la comida y trato de conectar con el espíritu y sacar todo lo que no es
lo que está en mi cabeza referente al cuerpo. Yeah, I feel that I just can't go deeper in this. I've been looking at like decreasing the weight or feeling discomfort with the body or even the times that I need to eat, and I've been going deeper with the Holy Spirit to remove these things. Entonces es como que al momento no puedo como sentir la guía de qué debo hacer con la alimentación ni con el cuerpo, y es algo muy, muy doloroso cada día porque en teoría debo comer. I feel that I can't really hear the guidance with respect to nutrition and food, and it's getting a little difficult with respect to eating. Y es súper fuerte también el tema de que la ropa no te quede, que te veas, que sientas siento como que mi cuerpo quiere estallar y como que la ropa no me entra, no me queda. Y día a día es una carga muy fuerte y le entrego esto al espíritu, trato de ver, pero no logro encontrar qué es lo que está pasando. Yeah, I want to hand this over to the Spirit. It's very difficult when your clothes are not fitting you and your body's getting bigger and bigger. Yeah, Thank thank you. Thank you, Pao. Gracias, Pau. Well, this journey is such a deep intuitive journey of coming closer to intuitive listening. Este camino es un camino tan profundo de acercarnos a escuchar de manera intuitiva. And what was helpful to me was to start to realize that the beliefs in nutrition, the beliefs in body weight, body image, all of them are part of the ego's web of deception. Y lo que fue útil para mí es empezar a darme cuenta que la nutrición y la alimentación son todos partes de la telaraña de engaño del ego. And so we have learned this false belief system that does involve nutrition, body weight, and image. Entonces hemos creído en este sistema de creencias falsos que involucran la nutrición y la imagen corporal. And this is heavily reinforced in the internet, in the media, and in social media. Y esto se refuerza tanto en internet, en las redes sociales. And the Spirit knows that we may need stepping stones, but ultimately it's our addiction to ego judgment that is the source of all our discomfort. Y el Espíritu Santo sabe que vamos a necesitar pasos intermedios, pero en realidad es la adicción a los juicios del ego lo que causa toda la incomodidad. The belief in the ego is the belief in a very deep unworthiness. La creencia en el ego es la creencia de una falta de valía tan profunda. The ego is always telling the mind, you are not enough, you are not good enough. El ego siempre le dice a la mente, tú no eres lo suficientemente bueno. It's telling the mind, the ego says, you are not beautiful enough, you are not smart enough. El ego le dice a la mente, tú no eres lo suficientemente hermoso, no eres lo suficientemente inteligente. The ego is saying, you are not rich enough. El ego dice, you are- no eres lo suficientemente rico. Yeah, you can see the ego is always trying to bombard the mind with this message of you are not enough. El ego trata de bombardear a la mente con este mensaje de no eres lo suficiente. And the ego equates the identity with the body, Y el ego iguala la identidad con el cuerpo. and the ego uses its trick of comparison to Y- keep the mind feeling guilty. El ego utiliza el truco de la comparación para que la mente se siga sintiendo culpable. And one of the big forgiveness lessons is learning to look at the body and look at the appearances with a state of calm acceptance. Y una de las lecciones más grandes es ver el cuerpo y la apariencia del cuerpo con calma aceptación. When the ego is seeming to attack you in the mind, you must remember this body is a puppet.
Cuando el ego parezca intentar atacarte en la mente, tienes que recordar, este cuerpo es un títere. And I'm giving this marionette over to the Holy Spirit to be a blessing for the whole universe. Y le estoy dando esta marioneta al Espíritu Santo para que bendiga al mundo. I want the content of the Holy Spirit's thoughts to come through as I smile and I laugh and I hug. Y quiero que el contenido del Espíritu Santo venga a través de mí a medida que sonrío, abrazo, río. Yeah. And we opened up this session, you weren't here, but we opened it up with a beautiful piano meditation dedicated to Gandhi, with the words of Gandhi. Y tú no estabas aquí, pero abrimos esta sesión con una hermosa meditación de piano con hermosas palabras de Gandhi. You know, to the ego, a fat body is a problem and a very skinny body is a problem. Para el ego, un cuerpo muy gordo es un problema y un cuerpo muy delgado es un problema. And when Gandhi would do these long fasts and not eat, his body would be so skinny. It would be like skin on bones. Y cuando Gandhi hacía estos periodos de abstinencia, él era tan flaquito, era puro huesos. And when he would fast, he would say to millions of Indians, please stop fighting. I'm not going to eat until you stop fighting. Y cuando estaba en estos periodos les decía a todos en India, por favor, paren de pelear, no voy a comer hasta que no paren de pelear. And the people loved him so much that they would stop fighting. An entire country of millions of people would stop fighting because they loved Gandhi. Y las personas empezaban a dejar de pelearse porque amaban tanto a Gandhi que dejaban de pelear. So the key is to watch your emotions when you start to feel this sense of feeling out of control with food or out of control with your body or your body weight. Entonces la clave es permitirte sentir las emociones cuando te sientes que no tienes control sobre la comida o sobre el peso de tu cuerpo. And just gently remind yourself, this body is a puppet in the script of this world. Y recuérdate, este cuerpo es un títere en el guión del mundo. And how the body seems to look is in the script. Y cómo parece verse el cuerpo está en el guión. The script was written long ago in an ancient moment of hatred. Y el guión se escribió tiempo atrás, en un antiguo momento en odio. And remind yourself, I have control over my state of mind, but I have no control over the body or the world of the script. Y recuérdate a ti misma, tengo control sobre mi mente, pero no tengo control sobre mi cuerpo o el guión del mundo. Even the thoughts we have about eat and get fat and don't eat and don't get fat, these are just ego conditions. Incluso los pensamientos acerca de comer y engordar y no comer y adelgazar, estos son condicionamientos del ego. Just remember, God did not create the body. Recuerda que Dios no creó el cuerpo. God creates in spirit. Dios crea en espíritu. And that's where our true strength and empowerment is in our spiritual reality. Y ahí es donde se encuentra nuestra fortaleza y poder, en nuestra realidad espiritual. As this puppet called David has traveled around the world for 36 years, Este títere llamado David ha viajado alrededor del mundo por 36 años. and if you took photographs of this body, you would see fat David and skinny David. Y si tú tomas fotografías a este cuerpo, ves a las fotografías, vas a ver que hay un David bien gordo y delgado. There's nothing more funny to me than to see an image from the past that is on the internet as a photograph. No hay nada más gracioso para mí que ver una fotografía del pasado que está en internet And the comment underneath is, you are a fat one, you need to lose weight. y de repente ves debajo los comentarios, tú eres gordo, debes de perder peso. And then there's been other times where the puppet has been so skinny, Y hay otros momentos en el que el títere ha sido tan flaquito where I would fast
for weeks. I would go weeks at a time without eating any food. donde pasaba semanas sin comer nada de comida. And then people comment, "You look very skinny. Are you well?" Y luego las personas comentaban, estás muy delgado, ¿estás bien? Yeah. But our state of mind is not determined on how our puppet looks. Pero nuestro estado mental no se ve determinado por cómo se ve nuestro títere. And Jesus is teaching us that we don't really have control over the world or the body. Y Jesús nos enseña que no tenemos control del mundo o el cuerpo. He tells us before the rules for decision section, he says, you have no control over the world you made. En el curso, en la regla para la toma de decisiones, Jesús nos dice que no tienes control sobre el mundo que inventaste. Yeah. But you do have control over your state of mind. Pero sí tienes control sobre tu estado mental. And by choosing the Holy Spirit, you'll be happy. Y al elegir al Espíritu Santo serás feliz. So thank you for bringing this up, because this is an issue that people face on a daily basis. Entonces, gracias por traer este tema, porque esta es una cuestión que muchas personas enfrentan diariamente. But our topic today is the perfect answer. Pero el tema del día de hoy es la respuesta perfecta. Trust would settle every problem now. La confianza podría resolver cualquier problema ahora mismo. Yeah. Marina, amor, no sé por el tiempo, ya sí vamos a tener tiempo para otras preguntas, hay muchas y también de YouTube, tú me dirás. Marina, I'm not sure because of the time. We have many questions from YouTube and also people who raised their hand. David, how are you feeling? Well, my other meeting is just starting, but maybe if we just have one more question today, and then I'll promise to come back and do a 3-hour session. Bueno, mi próxima reunión acaba de empezar, pero podemos hacer una pregunta más ahora y luego prometo venir y hacer una sesión de 3 horas. Muy bien, muy bien. Qué alegría. Tomamos la palabra. Great, so let's do it. Bueno, acá entonces para también ir a las preguntas en YouTube tenemos Círculo de Expiación que nos pregunta, hermanitos, ¿cómo liberarme del miedo a la enfermedad y a la muerte? Okay, also to have a question from YouTube, we have Circle of Atonement, and he's asking how to free myself from the fear of illness and death. Mi miedo más grande es perder a seres amados y mi propio cuerpo ilusorio. My biggest fear is losing loved ones and my own illusory body. Yes. Well, Jesus is very helpful in teaching us to equate the ego belief with death. Jesús es muy bueno enseñándonos que tenemos que igualar la creencia en el ego con la muerte. And you, like many people, have equated the death with the loss of, we'll say, loss of loved ones, or the fear of the body becoming ill. Y tú, como muchas personas, has igualado la muerte con la pérdida de un amado o que fallezca el cuerpo. I think the best 2 workbook lessons for your question are lessons 163 and 167. Creo que las mejores lecciones para tu pregunta son las lecciones 163 y 167, where Jesus teaches us that death is any experience that is not supremely happy. en donde Jesús nos enseña que la muerte es cualquier experiencia que no sea supremamente feliz. Jesus tells us in the workbook that even a little sigh of weariness is death. Jesús nos enseña una lección que incluso un suspiro de cansancio es un signo de muerte. And this is why it takes so much practice and mind training with A Course in Miracles to achieve the goal of atonement.
Y es por eso que se requiere de tanta práctica con el curso de milagros y la expiación y el perdón para llegar a la expiación. But your username is Circle of Atonement, so you want to go for the highest calling. Pero tu nombre de usuario es Círculo de la Expiación, así que tú quieres ir hacia la expiación. Yeah. So the first step is to constantly tell yourself, it is not my body that is sick, and it is not the body of my brothers and sisters that is sick. Entonces lo primero que debes realizar es decirte a ti mismo, no es mi cuerpo que está enfermo y no son los cuerpos de mis hermanos los que están enfermos. It is only my wrong-minded, fragmented perception that is the sickness. Solo es la percepción fragmentada de mi mente errada, esa es la enfermedad. And people frequently have asked me, who in their right mind would choose to be sick? Y las personas frecuentemente me preguntan, ¿quién en su mente recta desearía ser feliz? And I say, that's it, you got it. Y yo digo, No sí, one in their right mind chooses to be sick. lo entendiste, nadie en su mente recta elegiría ser feliz. Sí, sería estar enfermo. Ay, todo el tiempo se fue. What did this puppet say? ¿Qué dijo este títere? Yeah. So I like it in A Course in Miracles when Jesus says, Entonces me gusta en el curso de milagros cuando Jesús dice, don't ask the Holy Spirit to heal the body. no le pidas al Espíritu Santo que sane el cuerpo. Ask the Holy Spirit to heal your perception of the body. Pide al Espíritu Santo que sane tu percepción acerca del cuerpo. Because as I said 1,000 times, the first thing you admit is, I have a perceptual problem. Porque como dije miles de veces, lo primero que tienes que admitir es que tienes un problema perceptual. And you could say that with any issue. Y puedes decir eso con cualquier cuestión. You could look at your puppet and say, I think I'm fat, but I have a perceptual problem. Puedes mirar a tu cuerpo y decir, creo que estoy gordo, pero tengo un problema perceptual. You open the mail, I think I don't have enough money to pay the light bill, but I have a perceptual problem. Abres el correo y ves una cuenta y dices, creo que no puedo pagar esta cuenta, pero tengo un problema perceptual. Or, my mother is angry with me, but I have a perceptual problem. O creo que mi madre está enojada conmigo, pero tengo un problema perceptual. Remember that when the mind is asleep, it has psychosis, a break from spiritual reality. Recuerda que cuando la mente está dormida tiene psicosis, es un quiebre de la realidad. When the mind is asleep, it has schizophrenia because it's hearing multiple voices and it has a split mind. Cuando la mente está dormida tiene esquizofrenia porque escucha múltiples voces. When the mind is asleep, it has a very heavy diagnosis of multiple personality disorder. Cuando la mente está dormida tiene un diagnóstico de enfermedad de personalidad múltiple. So the mind that is sleeping is the one that feels guilty, not the mind that wakes up. Entonces la mente que duerme es la que se siente culpable, no es la que despierta. So I will come back full circle to what I started with. Así que voy a volver círculo completo a como comencé. When you look at this world, you can safely say, I don't know anything. Cuando mires este mundo puedes decir con seguridad, no sé nada. And that's based in lesson number 1. Nothing I see means anything. Y eso está basado en la lección número 1. Nada de lo que veo significa nada. So when you feel you have a problem, just remind yourself, I have a perceptual problem. Entonces cuando creas que tienes un problema, recuérdate a ti mismo, tengo un problema perceptual. I think I know something about a world that God did not create. Creo que sé algo acerca de un mundo que Dios no creó. And I would rather be mistaken and humble and ask for help Y prefiero estar equivocado, ser humilde y pedir por ayuda.
than to hold on to these crazy judgments and grievances. que aferrarme a estos juicios de mentes y estos resentimientos. And the main thing we practice is we practice these lessons every day. Y practicamos esto todos los días. We just keep practicing even if we feel hopeless or depressed. Seguimos practicando incluso si nos sentimos desesperanzados o deprimidos. Because practicing these lessons are part of the answer for us to have an experience. Porque practicar estas lecciones son parte del proceso para que tengamos una experiencia. So I thank you all, and I look forward. You schedule me in for another 3-hour session. Así que gracias a todos y agéndenme para otra sesión de 3 horas. Te amo Gracias, mucho. David. Gracias, David. Gracias a todo el equipo amoroso que acompaña a David. Gracias, gracias, Thank you. gracias. Thank you, Deja David, que and el- everyone of the team that were supporting David. Thank you. Deja que el mundo alrededor, deja que el mundo alrededor nuestro se desmorone. Let the world fall apart. Gracias. Thank you, David. Bye-bye.